Suscríbete a Pasión Informativa. Canal 8 de General Roca, Río Negro, Canal 9 de Neuquén, Patagonia, Argentina, sin fronteras, la tarde con amigos, hoy desde la casa de un patriota, de un argentino con todas las letras, un hombre que se la juega, sale a hablar y dice lo que muchos piensan pero no lo dicen. Gracias Aldo Rico por recibirme, General. Bueno, gracias por venir y gracias por el reportaje. Hoy me han llamado de todos los lugares, se imaginarán. Me imagino. Ustedes son el primer medio que atiende. Le agradecemos mucho, Aldo, su generosidad. ¿Y cómo está viendo hoy la patria? ¿La patria está en peligro? La patria está en peligro porque está en manos de personas que para ellos la patria es un negocio. Y nosotros somos veteranos de guerra. Y tratamos de convocar a todos los veteranos de guerra. Somos veteranos de dos guerras, de la guerra contra la subversión y de la guerra contra el ingreso. Otros de una sola, pero bueno. Pero para nosotros, para los veteranos, para nosotros la patria es un desafío. Lamentablemente para esta dirigencia política, para el camporismo, para el kirchnerismo, la patria es un gran negocio. Este es el grave problema y por eso no encuentran soluciones. Están en otra cosa. ¿Están en el revanchismo, Aldo? Viven de ideología. Y la ideología es un mesianismo. Todas las ideologías son mesianismos, ¿no? Una ideología la piensa un señor en su biblioteca, en su despacho, en su oficina, y imagina una sociedad ideal. Después, por alguna razón, toma el poder, como lo tomó Hitler por elecciones. O Stalin y Lenin a través de la revolución bolchevique, primero la menchevique y después la bolchevique, y entonces toman un pueblo que lo dominan y que lo meten en ese corsé de la ideología, y lo meten a la fuerza. Pero la ideología desconoce la realidad. Estos señores desconocen la realidad. Señores, es un exceso decirle señores. El kirchnerismo no estuvo muy cerca de los militares en los 70, Néstor Kirchner. Bueno, esos son los negocios de Kirchner, sí, está una foto con el general Guerrero. Bueno, también estuvo cerca de Menem es el que lo impulsa después. O sea, el kirchnerismo es una máquina de hacer negocio. La patria le interesa poco. ¿Le interesa la cultura del pobrismo a ellos? Claro, porque el pobrismo es electoralismo, es mantener sojuzgado al que vive de los planes. Brutos, sin educación, sin empleo, cobrando planes. Y con eso dominan teóricamente las elecciones, como dominan los grandes piquetes y las grandes concentraciones. Van porque les pagan, y si no van, no les pagan. Este es el grave problema. Y bueno, y eso es lo que hay que cambiar. Pero el pobrismo, nos va a llevar a situaciones como Venezuela, que es lo que ellos quieren. Porque ellos no quieren república. Ellos quieren autocracia. Ellos se miran en Maduro, en Irán, en Putin, en Cuba, en Nicaragua. Ellos se miden en esas cosas, a ellos no les interesa. Por eso este afán de controlar la justicia. Nosotros somos republicanos, nos hemos definido en el mensaje que lancé ayer, que hoy está circulando por todos lados. Nosotros somos republicanos y la república es independencia de poderes y únicamente la república con independencia de poderes garantiza la libertad y garantiza la justicia. Y sin libertad y justicia no hay forma de progresar. Es entero. Lo tiene sojuzgado el ciudadano y el ciudadano es libre cuando tiene educación, cuando tiene oficio, cuando tiene empleo, cuando tiene propiedad. Ahí es libre el ciudadano.
Entonces no quieren que el ciudadano sea libre. Es un sistema donde pretenden controlar la decisión política que el ciudadano tiene que poner en la urna, porque está atado a un plan, porque sin ese plan no puede vivir. Cristina le interesa zafar de la justicia solamente. Bueno, con todas las causas que tiene, por supuesto, por eso todo está avanzado sobre la justicia. Una Corte Suprema de 25 miembros, es quedarse sin Corte Suprema. Además, sobre los jueces que son ellos, afortunadamente no pudieron sojuzgar. Ellos no querían la Corte Suprema de Menem, la bajaron a 5 y ahora quieren 25. Hay como una contradicción histórica. Claro, porque ¿qué corte puede decidir con 25 miembros? No decide nada. Aparte, si hay un empleado de cada uno de los gobernadores, porque van a ser empleados de los gobernadores, no se garantiza bajo ningún punto de la justicia. Todos los fallos van a ser con intereses políticos o sectoriales. Ese es el grave problema. La corrupción en la Argentina, o en todas partes del mundo, es política. Y cuando hay corrupción política, esa corrupción política baja todos los estamentos. Lo primero que corrompen es la justicia, para ser impunes. Después corrompen a la policía, porque son aliados del narcotráfico. Después corrompen a los empresarios, porque los corrompen a través de las coimas que les exigen. Y al coimear, el empresario se transforma en un corrupto. Bueno, más claro que los cuadernos no tenemos. Más claro que los cuadernos. Después van hacia la educación. No hay educación. O la escuela se transforma en una ampliación de la doctrina de ellos, como ha ocurrido. En la escuela La Matanza, en varios lugares. Y bueno, y el ciudadano, sin empleo, sin educación, no puede decidir, no es libre. Aldo, la gestión de Aníbal Fernández y de Rossi, del Team Rossi, ¿cómo está viendo en general? No existe, no hay ni seguridad ni inteligencia en la Argentina. Estamos, en principio, fíjate lo que está pasando en Rosario, en Santa Fe. Sí, tremendo. Eso comenzó con la corrupción política. Es la política lo que primero corrompe, ¿de acuerdo? Y miren lo que ocurre con el avión, con Irán. Aparte son aliados de Irán. El memorándum con Irán es claro. La muerte de Nisman es claro. ¿Fue asesinado Nisman para usted? Por supuesto. Aparte es lo que determina la justicia. Yo me imagino. ¿Recuerdan cómo era Nisman? Sí. Nisman era un tipo de una pulcritud absoluta. Era un tipo elegante. Cuidaba su forma. Sí. Yo no me lo imagino a Nisman en calzoncillos, arrodillado en el baño, queriéndose suicidar con una pistola 22. No me lo imagino. Es así. Bueno, el kirchnerismo tuvo muchos golpes bajos, igual después de la muerte de Nisman. Aníbal Fernández, un montón de gente, fotos que aparecieron. Golpes muy bajos. Todo complicado. Y algún kirchnerista dijo alguna vez en el Congreso, en la Cámara de Diputados, creo que fue, con el tema de Santa Fe, que era el narco impulsado por narcosocialismo. El narcosocialismo. Sí. Ellos lo reconocen. Bueno, ahora tenemos el narco-kirchnerismo. Sí. Aldo, ¿y con qué país soñás? ¿Con qué patria soñás vos? La Argentina es lo que dejó Roca en 1904, 1907. Esa es la Argentina de hoy. Después de Roca, pocos han hecho. Las leyes sociales del peronismo, puede ser. Y hoy Roca es un genocida. Si nos recordemos que si no fuera por Roca, la Patagonia sería chilena. Sí, por Avellaneda, porque el presidente era Avellaneda. Claro. Todos tucumanos, Roca y Avellaneda, todos tucumanos. Roca era ministro de guerra de Avellaneda, es Avellaneda el que dice Patagonia. Cuando
termina el periodo de Avellaneda, Roca gana la elección. Después no había doble mandato, no se había, interrumpe el mandato y vuelve a elecciones y hace su mandato por su segundo mandato, Roca, con cosas inéditas en la Argentina. ¿Cómo viste lo que está pasando en la Patagonia con estos pseudos mapuches? Y ahora están. Bueno, nosotros tuvimos con los veteranos, de las cosas que hicimos fue ir al Bolsón para el aniversario de la fundación del Bolsón y hicimos un acto en Mallín Abogado, 40 metros atrás de donde estábamos nosotros, en una plaza que hizo un sheik musulmán, Felpete. Hay una gran comunidad musulmana ahí. Estaba una de las casas de las hermanas de John Wallace. Es un gran negocio de la cámpora. Y de los montoneros Firmenich está metido en eso. Bueno, la cámpora. Los montoneros hay, pero la cámpora. Firmenich, el traidor Urien, que era oficial de la Armada. Creo que estaba uno de Vaca Narvaja también. Fernando Vaca Narvaja fue ministro de Obras Públicas y presidente del Tren Patagónico cuando Soria fue gobernador esos 21 días. Es un gran negocio, porque esas tierras, por eso no interviene ni la Justicia Federal, ni las Fuerzas Armadas, ni las Fuerzas de Seguridad Nacionales. Por eso es que se demora el Ministerio de Seguridad en hacer el reclamo a la Cámara que le da la posesión de las tierras a unos pseudo mapuches en la Virgen de las Nieves, ¿no es cierto? Que valen fortunas eso. Pero esto que está ocurriendo en el resto del país con otras comunidades indígenas, con otras comunidades originales, porque los mapuches aparte no son originales. No, son chilenos, el tehuelche es el argentino. El indio tehuelche es el argentino. En principio los mapuches entran con Rosas en 1830 precisamente para combatir a los otros indios. Hace poco tiempo hubo un aniversario de la batalla de San Carlos, donde el general Rivas combate a un malón de más de 9.000 indios, aliado con otras tribus, con Calcufurá, por ejemplo, que eran tribus originales, sí. Contra los araucanos. En aquella época, Chile exportaba más carne que la Argentina, y me acuerdo que la Argentina era todos los arreos que se llevaban los malones, ¿no es cierto?, a Chile. Lo reflejan nuestras canciones. Malón de ausencia. Al ver la pampa dormida vuelven a mi mente fresca recuerdo de la patriada y se hace carne la idea. El golpetear del salvaje sobre su boca grosera, ululando en alaridos para imponer su presencia. Al ver la pampa dormida vuelven a mi mente fresca el recuerdo de una chica, de un rancho y la noche aquella, que con pilpilchas y el zaino me alisté para la guerra. Amaralla la grimorra rebelde de mi conciencia, yo que aguantaba el viaje, no aguanto un balón de ausencia. El ciudadano, el habitante, el gaucho, combatía junto al ejército nacional, ¿no es cierto?, contra el malón. Vos siempre dijiste que hay una película que Argentina nunca hizo, que es Corazón Valiente, que nos faltaría una película así en el cine, ¿no? Que sea argentina, que sea más algo. ¿Vos crees que nosotros amamos la patria acá o no nos interesa la patria? Yo creo que la patria se está diluyendo, hay mucho que no le interesa la patria. Incluso por el lenguaje del político. Hoy hablamos, ¿cómo habla el político? El país. Sí. Como desplegándose. El país es un concepto sin historia, claro, sin cultura, ontológicamente vacío. Claro. La gente. Otro no tiene cultura, no tiene. Lo que pasa es que han negado la historia, porque han reemplazado la historia por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Es historia, verdad y justicia. Pero no quieren reconocer la historia, porque la historia no es la memoria es parcial.
Yo tengo mi memoria, vos tenés tu memoria. Sí. Pero lo que aúna la memoria de todo es la historia. Y acá se está vulnerando la ¿A historia. usted no le parece raro, Aldo, que los organismos de derechos humanos en la Argentina, ni Pérez Esquivel, ni la señora Bonafini, ni Estela de Carlotto dijeron nada sobre lo que estaba pasando en Ucrania? ¿Por qué ellos están de acuerdo con Putin? Porque ahí se violaron los derechos humanos. Ellos están, la gran plata y se violaron los derechos humanos. Bueno, pero ellos están de acuerdo con Putin, están de acuerdo con Irán, con Venezuela, con Cuba. Ellos son así, ¿no? Pero a la vez Bonafini tenía una buena relación con Milani. ¿Usted lo conocía a Milani? No, lo conocí, pero no somos contemporáneos. Fue parte de ahí, de esas contradicciones que ha tenido tanto ideológico el kirchnerismo como otra persona muy mal vista en la historia, que es el perro Berbisky, ¿no? Ese pacto Berbisky-Kirchner. Bueno, pero esos son los ideólogos del sistema. Esos son los ideólogos del sistema. Bueno, tenemos un ministro de defensa que fue terrorista y estuvo preso por terrorista. Ministro de defensa. Usted ve que en la Argentina y en otros países de Europa no se mira todo el tiempo para atrás. Acá todo el tiempo estamos mirando para el pasado y estamos hipotecando el futuro. ¿Piensa lo mismo, Aldo? Es lo que pasa. Claro, vivimos aferrados al pasado, porque estamos aferrados a la memoria y no a la historia. Y entonces ocurre lo que está ocurriendo ahora. Pero hay una decadencia de la dirigencia. San Martín decía: aquel que no es capaz de defender sus convicciones no puede mandar. ¿Por qué es importante el concepto del mando? El mando, que es el arte profesional del oficial, consiste en conducir a los hombres que uno tiene bajo su mando, ahora también mujeres, a conquistar un objetivo sin emplear métodos coercitivos. Ese es mando. Así se hace la política. Julien Freund, ¿no es cierto?, en su esencia de lo político, habla de 3 presupuestos de la política: la noción de amigo y enemigo, la noción de público y privado, la noción de mando y obediencia. Hasta tal punto no se puede emplear la coerción que el ciudadano, cuando va al cuarto oscuro a votar, está solo con su conciencia, con su inteligencia, con sus necesidades. Nadie lo puede presionar. Entonces tiene que ir convencido. Eso es mando. El presidente no puede demandar porque ha sido incapaz de defender sus convicciones. Fue un presidente que cuestionaba a Cristina de corrupción, de esto, de los valores, y después, bueno, Sergio Massa pasa lo mismo con los dos. Bueno, Sergio Massa también es siniestro. Pero veamos, fíjense el presidente. Hace poco lanzó la guerra contra la inflación. Como llegamos en un mes, el dólar va a valer 1.000 pesos. Ayer lo escuché, no me voy a atar los brazos, voy a poner el pecho contra los especuladores del dólar. El que especula con el dólar es el Estado. No hay Estado, el gobierno. ¿No es cierto? ¿Qué va a poner? No me van a atar las manos. Tienen las manos arrolladas al cogote y atadas en la nuca. No tiene ningún tipo de iniciativa, no tiene ningún tipo de poder, le han quitado todo. ¿La renuncia de Guzmán no sirvió para nada? Yo creo que Guzmán no es idiota. Tiene sus antecedentes y tiene su estudio. Pero Guzmán sabía perfectamente qué hay que hacer. Sabía perfectamente que el problema de la inflación, que no es el problema del dólar, el problema es la inflación, no el dólar. El peso, no es que el dólar suba, el peso se desvaloriza por la inflación. Pero Guzmán sabía perfectamente que el problema de la inflación es un problema monetario y presupuestario. Como lo sabe cualquier economía, cualquier principiante en la economía. Si no hizo lo que tenía que hacer, lo que debía hacer, es porque no lo dejaron, porque los objetivos son otros, el clientelismo político.
Por eso es que no pueden bajar el gasto. ¿Por qué no recortan los presupuestos políticos a la mitad? El Congreso, la biblioteca del Congreso, que hay 17.000 personas, 6.000 empleados. No entran los números, No. yendo a trabajar todos juntos. ¿Por qué no rebajan? ¿Por qué no ponen a la mitad las dietas de los diputados, de los senadores? Se aumentaron el 69%, Cristina y Massa entre los dos, ¿no? El Senado y Cámara. Sí, pero aumentaron los empleados, ellos dieron atrás con el aumento para el costo, se dieron cuenta, ¿no es cierto? Pero aún así, Ezequiel Martínez Estrada, la cabeza tiene 2 libros fundamentales. La radiografía de la Pampa, ojo, marxista, ¿eh? Sí. La radiografía de la Pampa y la cabeza de Goliat. Son 2 libros fundamentales para entender la Argentina y el gobierno y el Estado argentino. En la cabeza de Goliat dice, hay que cortarle la cabeza a Goliat. ¿Qué es la cabeza de Goliat? La cabeza de un gigante en un cuerpo raquítico. La cabeza, para sobrevivir, le quita toda la sangre al cuerpo. El cuerpo no crece. Bueno, eso es el Estado argentino. Un Estado, una administración macrocefálica que además es inoperante, porque esto es inoperante, lo que está ocurriendo es inoperante. ¿Es cierto? Porque además rompen principios. Si yo quiero ser corrupto, tengo que ser tremendamente eficaz. No tengo que dejar huellas. Para que no se note. Esta persona... Este es el tema. Este es el problema. Hay que cortarle la cabeza a Goliat y nadie se la corta. Macri no se animó a cortarle la cabeza a Goliat. Macri creo que perdió una posibilidad histórica. Claro, Macri no se animó. Y es lo que tendría que haberle hecho. No lo hizo. Y bueno, el próximo gobierno tiene que cortarle la cabeza. ¿Cómo ve la oposición? ¿Usted cree que Juntos por el Cambio ahora está preparado con un plan económico? Ayer Patricia Bullrich dijo en las últimas horas que si hay que agarrar el país, ella está dispuesta a agarrarlo. Bueno, el espacio de Juntos por el Cambio. Yo creo que Juntos por el Cambio, espero que mantenga... Ojo, nosotros estamos trabajando... Nosotros no hacemos política de partido. No hacemos política, porque esto es política. Sí, claro. Pero yo no hago política de partido. Partidaria. Yo me junto con todos. Y cuando nos juntamos, los veteranos no le preguntamos a qué partido va a votar. Defendemos los intereses de la patria. Defendemos los intereses de los veteranos, que es lo que queremos con esta convocatoria que yo hice. Hay un proceso electoral complicado, la Argentina complicado, yo digo, acá los que arriesgamos la vida por la patria hemos sido los veteranos. Entonces tenemos derecho a tener voz política. Esto es lo que estamos buscando. Tenemos derecho a hacernos sentir como tal. Pero para eso hay que organizarse. Y es lo que yo he convocado. ¿Usted cree que la democracia del 83 a la fecha, yo soy un hijo de la democracia, nací en el 83, ¿cree que estuvo a la altura o fracasó la democracia en Argentina? Yo no creo que la... 60% de inflación, 50% de pobres. Es que no hubo nunca democracia porque la república siempre fue conculcada. Lo que no funciona... La democracia es consecuencia del sistema republicano en la Argentina. Así como la democracia es consecuencia del sistema parlamentario en Inglaterra o en Francia. Pero acá la república es la que no funciona. Todos discuten la independencia de poderes. Y los poderes deben ser... Si no hay república, no hay ni justicia independiente. No hay justicia independiente. Ese es el problema. No hay crecimiento. No hay libertad. La república garantiza la libertad. Porque es el pie, la plataforma para la democracia. Sin condiciones, sin condicionamientos ideológicos. Esto no hay. ¿Cuánto hace? No hay en la Argentina. Todos hablan, pero no. Bueno, vivimos del relato, vivimos de la memoria. La patria no existe ya, es el país y el pueblo ha desaparecido. La gente está cansada muchas veces, está cansada. La gente está harta. Sí, de toda la dirigencia política. Mire, yo con la convocatoria que hice a los veteranos, por redes privadas, yo no lo puse en un se viralizó en toda la Argentina en este momento. Hay lugares, no los voy a decir,
donde hubo ciudadanos que se presentaron al veterano, al que conocían, a decirle dónde había que ir y con qué armamento. Y no es el objetivo. Claro. Pasa que se quedaron muy atrás en la historia los muchachos. Y bueno, Ya hoy la idea es de otra forma, ya no es más con las lo armas. peor que puede haber en Argentina hoy es un golpe de Estado. Lo peor que puede haber es un golpe de Estado en Argentina. Que el sistema político soluciona el tema con los mecanismos del sistema político. Y el mecanismo del sistema político en Argentina es república. Que hay otro problema. La reforma de la Constitución del 94. Yo fui constituyente, era el tercer bloque, por eso he tenido siempre buena relación con Alfonsín, como tenía buena relación con Eduardo Menem, que eran los otros presidentes del bloque. La reforma del 94 destruye el federalismo de la Constitución. Hoy se quejan porque el presidente se elige en la matanza. Lo definieron en la Constitución del 94. Porque un Estado federal, en un Estado federal, como en Estados Unidos, y Alberdi se inspiró en los Estados Unidos, y así era en la Argentina antes del 94, el pueblo no elige al presidente lo eligen los estados federales, en nuestro caso las provincias. Por eso se votaba electores, con una variante. Acá en la Argentina los electores conservaban su partido. En Estados Unidos el que gana el Estado se queda con todos los electores. Claro, sí, Por sí. eso la importancia de California o de la Florida, que tiene 59 electores. Busca mucho voto latino en la ahí moneda. está, El voto ¿es cierto? latino es fundamental. Pero acá se elegía electores y los electores representando como los senadores a su provincia, iba al colegio electoral y ahí se votaba el presidente. Ese era un sistema federal. Y el otro rasgo de federalismo que fue destruido es cuando se incorpora en la Constitución el concepto de coparticipación. Hasta el 94 el concepto de coparticipación no era constitucional, era una ley. Lo meten en la Constitución. El sistema de coparticipación pertenece a estados unitarios, no se compadece con estados federales. En un estado federal, el sistema impositivo le tiene que dar autarquía a las provincias, así como en una provincia, el sistema impositivo le tiene que dar autarquía a los municipios. Acá se depende mucho del sistema presidencialista, porque si el presidente no es del mismo partido tuyo, no te manda lo que te tiene que mandar de plata. Y lo mismo pasa en las provincias. Total. No, Sí. entonces tenemos provincias que, además, pero el problema es que esto se ha aceptado por las grandes provincias. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, que son las provincias superavitarias, Sí. que son las que aportan al sistema federal, Sí. lo aceptan, lo han aceptado. Tiene que haber del Estado Nacional transferencias a las provincias, hasta tanto las provincias inviertan en desarrollar sus sistemas productivos, como esta provincia que acabamos de nombrar. Pero tiene que ser para temas puntuales, no para que vaya a gastos generales y después sirva para tener empleados que están atados al sueldo y al cargo para votar en las elecciones. Empleo administrativo y Claro, nueva producción. como ocurre en el Chaco, en Formosa, en Catamarca. ¿Cómo ve esas provincias? Usted que hace 40 años que está, 30 y pico años que está Gilles Frank, toda esa gente, ¿cómo está viendo eso, Aldo? Bueno, es una provincia que no vive de... Muy pobre, muy vive pobre. Y claro, son pobres porque no se... Pobreza y aculturación. Con eso yo manejo el voto del ciudadano necesitado. Porque el presidente lo tomó como ejemplo a Gilles Frank, por eso le pregunto. Pero ¿quién lo tomó como ejemplo? El presidente. Y El presidente no es ejemplo. Y a los moyanos también. Dime con quién anda y te diré quién eres, el dicho, ¿no? No, yo con el sindicalismo tengo... Hay sindicalistas corruptos, Son todos ricos, Aldo, la mayoría. pero el sindicalismo es corrupto
Porque es corrupta la política. Es la política la que la corrompió. Como ha corrompido jueces o corrompe fiscales. Sí. ¿Es cierto? O corrompe policías. Pero el sindicato, los sindicalistas se ocupan de su pueblo, que son sus afiliados. Sí, eso sí. Ellos se ocupan. Ellos los tienen todos Claro. con buenos sueldos, la Cosa que no hace el sistema político. No. No se ocupa del pueblo, lo empobrece. Cristina igual mucho no quería los sindicatos. Me acuerdo cuando Moyano dijo que quería ser presidente, vino la pelea con Cristina. Yo, junto con Adolfo Rodríguez Sá y Hugo Moyano, enfrentamos a Menem y a... A Dualde, digamos. Kirchner era Dualde. No, a Menem y a Kirchner. Él era Dualde. Bueno, está bien, en las elecciones Sí. de aquella época. Conozco bien el tema. Aldo, ¿y cómo, ahora que me lo nombró Rodríguez Sá, cómo vio que anda con Evo Morales ahora dando vueltas? Y bueno, llama la atención, pero bueno. Porque Evo De Morales, todas formas hay que reconocer que San Luis. ellos hicieron una gran obra en San Luis. Sí. En principio le dieron agua, que era el problema. El otro día jugaron en La Pedrera, dos equipos de primera, no me acuerdo quiénes eran. Lo que pasa es que dice La Pedrera, pocos conocen lo que es La Pedrera, o lo que era La Pedrera. No, y aparte tienen La Pedrera era un suburbio de Villa Mercedes. Sí. Del otro lado del río Cuarto estaba La Pedrera. Era La Pedrera. Hay un puente que es espectacular y una nueva ciudad que fíjese el estadio que tiene. No, se han hecho muchas obras, eso no se discute, pero bueno, tan crítico del kirchnerismo, tanto Adolfo como Alberto Rodríguez Sá, y hoy cercanos, andan dando vuelta por el Instituto Patria, a mí me sorprende. A ver, usted siempre tuvo, yo veo una nota de su persona, una entrevista, y usted opina lo mismo hace 30 años que ahora. Mantengo Los ideales. mis convicciones, Claro. por eso puedo mandar. Claro. Por eso he podido mandar, porque mantengo mis convicciones. No las negocio, no soy como Groucho Marx. Yo pienso esto, pero si a usted no le gusta, puedo pensar otra cosa, ¿no? Yo mantengo mis convicciones. Es lo que decía San Martín. Yo he sido educado en la ética sanmartiniana, como todos los soldados. Mantenemos nuestras convicciones, si no, no podemos mandar. Le voy a preguntar por una figura que es una lástima que no venga a nuestro país, el Papa Francisco. ¿Usted lo conoció, el cardenal Bergoglio? ¿Por qué El no Papa viene? Francisco, mire, a mí no. Estaba tomando mate a la madrugada acá, viendo la televisión, cuando sale y dice que el Papa Bergoglio que Bergoglio era Papa. Lloré. Francisco es jesuita y guardia de hierro. Los peronistas saben lo que es. Sí. Vamos a hablar con los Álvarez. Es una combinación letal. A mí lo que me sorprende del Papa... Los jesuitas son... Sí. Los jesuitas tienen su propio proyecto de organización política. Yo les recuerdo que después de la paz de Utrecht, cuando se cambia el límite en América de las posiciones portuguesas y se corre hacia el oeste y avanza sobre las misiones y todo eso, lo primero que hacen los portugueses es expulsar a los jesuitas. Los jesuitas fueron porque estaban formando un estado dentro de otro estado. Exacto. ¿Es cierto? ¿Y el Papa Francisco, usted piensa que va a venir a la Argentina alguna vez? Él dijo que no va a venir nunca. Es la primera vez que pasaría que un Papa de Cari Wojtyla viajó a Polonia, Ratzinger en Alemania, Jesuita y guardia de hierro. y muy crítico del kirchnerismo, y ahora... No. Era crítico en su momento cuando era, además, los TDM se hacían, uno se hizo en San Carlos Bariloche, otro para no escuchar lo que el Papa, lo que el cardenal decía en ese entonces. Aldo, ¿qué recuerdo tenés cuando eras intendente de San Miguel, que ganaste con el 73% una de las elecciones? Fuiste diputado de Modín. ¿Extrañás el mundo de la política partidaria? No lo extraño. Y yo podía seguir siendo intendente de San Miguel. Te quiere mucho la gente.
pero dejé porque cuando viene Kirchner. Y yo sabía que iba a confrontar con Kirchner, lo había confrontado en la campaña electoral. Seguramente le iba a confrontar como intendente porque mantengo mis convicciones. Por lo tanto, me aparto. Vos fuiste ministro de Justicia de Duhalde. ¿Vos pensás No, que de seguridad. De seguridad. No de Duhalde. De Duhalde pensé que era. No es de Duhalde. De Carlos Rucao. De Carlos Rucao. ¿Vos pensás que Eduardo Duhalde trajo a Néstor Kirchner al gobierno, al poder? Sí, pero él lo dice. Él lo dice. El acuerdo fue con Néstor Kirchner. Y de ahí Y él dice porque Reutemann no aceptó. Y de la Sota tampoco. Y el Y de la Adolfo, Sota y el Adolfo tampoco. Tampoco lo hizo. Y con De la Sota y con Reutemann hubiera sido otra cosa. ¿Vos creés que Pero seguramente ni De la Sota ni Reutemann se sometían a las exigencias de Duhalde. Entonces no aceptaron. Tenían convicciones. Y Kirchner no tiene ninguna convicción. Los Kirchner no tienen ninguna convicción. La única convicción que tiene es que te tienen que enriquecer. Él entendía que a través de la obra pública, a través de eso, se A genera través del caja para Estado, hacer... es así, los que más recursos tienen. Aldo, ¿te puedo cerrar con un ping-pong? Te nombro una figura política y vos me lo podés definir. No. ¿No te gustan los ping-pongs? No. Te iba a nombrar Alfonsín, por ejemplo. No, y bueno, Alfonsín perdió también una gran oportunidad. Yo soy porteño, vengo de un barrio radical, ¿es cierto? Palermo. Y me he encontrado con Alfonsín hasta en un restaurante de mi barrio donde concurrían los radicales, el Visco Carleto, en Manabia y Honduras. Siempre he tenido tenía buena. Más allá de lo que pasó, ¿vos te arrepentiste de algo después? No. No. Nunca te arrepentiste de nada. Yo no. El que conduce no tiene que tener confidente de sus debilidades. Primero no tiene que tener debilidades. Claro. Pero si tiene debilidades, no tiene que tener confidente. Porque las debilidades son como tener los pies de barro. Con una manguera te voltean. Así que, por lo tanto, yo nunca me arrepiento de nada. Y si me arrepiento, no lo voy a decir. No lo vas a decir. Está bien. Porque no tengo confidente de mis debilidades. ¿Quién es Aldo Rico? Un soldado. Soy un soldado. Y procedo como soldado. Me educaron como soldado y procedo como soldado. En todos los ámbitos de la vida. ¿Tuviste una vida linda, Aldo? ¿Tuviste una vida linda? Tuve muy buena vida, no me puedo quejar. Soy hijo de inmigrantes, ¿no es cierto? Mi padre era asturiano, loco, animal cristiano, feroz antiperonista. Sí. Cuando yo le dije que iba a ingresar al colegio militar no lo podía creer. ¿Cuándo se le dijiste eso que ibas a ingresar? Yo decidí ingresar al colegio militar cuando estaba en cuarto año del Hipólito Vieites. Y ahí en 2 meses me preparé porque yo hacía comercio. Y para ingresar al colegio militar tenía que rendir sobre el nacional. Si no tenía que ir a intendencia, yo no quería ir a intendencia, yo quería hacer las armas. Así que tuve que dedicarme urgente a estudiar lo que correspondía del nacional y ingresar. ¿Vos ya querías de chico ser militar? No, yo decidí ser soldado con la lectura. Paradojalmente, leyendo a Churchill. A Churchill, mirá que... Cuando ingresé al colegio militar, había leído ya 2 veces la Segunda Guerra Mundial de Churchill. Había leído otras cosas, por supuesto, de Argentina, ¿no es cierto? Sí. Y ingresé entre los 20. ¿Y Perón te gustaba? ¿Algo de Perón te gustaba? Me nombraste algo de Perón. Lo que pasa es que el peronismo fue... Yo soy afiliado del PJ y formado parte del gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo llegué a intendente la segunda oportunidad por un acuerdo primero por un acuerdo con el peronismo y el segundo ya me había afiliado. Pero el peronismo ha sido diluido. Esto ya no es. No existe el peronismo ya. ¿Y el radicalismo? ¿Dónde está el peronismo? El radicalismo se mantiene. Con la figura de Gerardo Morales, de la obesa Gerardo. El radicalismo se mantiene como concepto filosófico y político. A veces se ignoran
sus orígenes. Mm. Porque el radicalismo nace con la generación del 80. La revolución del parque. La revolución del parque. Claro. ¿Y quiénes eran los que iban a la cancha de Paleta a escuchar las arengas de los de la Unión Cívica? Los cadetes del colegio militar. Claro. Aldo, te quiero preguntar por alguien de mi provincia, porque si no me van a decir por qué no le preguntaste por Miguel Ángel Pichetto. Muy buena persona y un sobresaliente funcionario y muy buen político. Sabe lo que hay que hacer. ¿Recuerdo al Gringo Soria? No, yo no tuve relación con Porque vos lo reemplazaste cuando fuiste ministro. Sí, bueno, pero no tuviste nada. tuve relación con él. Yo lo reemplacé, pero no tuve relación con él. Aldo, No voy a opinar, y menos de un hombre que fue Ya no está más. muerto, asesinado, ¿no es cierto? La tragedia. Es cierto. Pero de todas formas me parece que el hijo no le hace honor. Comparto. Me parece que el hijo no le hace honor. No, el padre tenía otra convicción, otra vida. Sí. Aldo, para cerrar, lo que vos le quieras decir a la provincia de Río Negro, Neuquén, a la Patagonia Argentina, lo que vos quieras, este es tu final. Y la Patagonia primero está considerado territorio desierto. Tiene menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Exacto. Y están las más grandes riquezas de la Argentina. Vaca Muerta. En Vaca Muerta hay reservas de petróleo y gas para el consumo de la Argentina durante 300 años. Tiene litio, ¿es cierto? Más el turismo y todo. Además tiene los mapuches. Y hay que tener cuidado. Acaban de cometer otro Sí, atropello. esta mañana. Frente a la inoperancia absoluta del Estado argentino. El Estado no interviene, la justicia tampoco. Y hay que tener cuidado. Sobre todo si se aprueba en Chile la Constitución, que pareciera ser que no tiene consenso y que va a ser rechazada. Si se aprueba la Constitución, esa Constitución disuelve al Estado chileno, así como lo conocemos. Va a ser tremendamente peligroso para la Argentina porque los mapuches van a tener prioridades, porque se transforma en un estado de nacionalidades. Aldo, hablar también a nuestros combatientes. La provincia del sur tiene que exigir al Estado Nacional que se ponga las pilas por la riqueza que hay ahí, ¿cierto? Los pueblos que hay ahí, además porque es la plataforma de lanzamiento sobre la Antártida, que es el continente del futuro por el agua que tiene. No quiero hablar del turismo, de los mares, de la riqueza histícola que hay que recuperar, porque las flotas extranjeras están depredando nuestro mar, ¿cierto? Pero hay que cuidar la Patagonia y para eso el Patagón tiene que comprometerse. Aldo, me gustaría que le hables también a nuestros combatientes de Neuquén, de Negro, que nunca fueron muchas veces reconocidos. Estamos trabajando intensamente con los veteranos. Con los veteranos de todas las categorías. Tenemos muchas relaciones, estamos trabajando mucho para reivindicar. Afortunadamente la sociedad argentina ha reconocido el valor del veterano. Tardó 40 años, pero ya este año realmente fue algo muy, muy interesante. Mantengan el orgullo de veteranos, porque pelearon por la patria. Y es fácil hablar de la patria o del país desde el punto de vista político cuando nunca se arriesgó nada. Y los veteranos arriesgamos todo. Y los soldados de 18 años, como dicen ahora, pelearon como leones. Y eso está reconocido por el inglés. Y yo los he visto. Así que les mando un gran abrazo a todos los veteranos. Y estamos tratando de reunir a los veteranos para tener
influencia política en el próximo gobierno. No como partido político, porque no somos partido político, porque no le preguntamos a ningún veterano qué partido va a votar. Pero los veteranos tenemos que ser reconocidos, tenemos que ser reconocidos, más reconocidos por el sistema político. Aldo Rico, un placer conocerlo. Muchas gracias. Un gusto. Un patriota, de los pocos que tenemos en Argentina. Aldo Rico, desde su casa, en San Miguel. Muchas gracias, amigos de Canal 8, General Roca Río Negro, Canal 9 Neuquén. Pasión informativa sin fronteras. Que tengan buena vida y hasta la próxima. Gracias, Aldo Rico, un patriota. Gracias. Horizontes, nuestra enseñanza.